Buenos días, mi nombre es Dianis Ortiz y en esta ocasión junto con mis compañeros les vamos a hablar de algunos artículos de la Ley 2220 del 2022. Artículos que nos llevarán a comprender de manera más profunda el tema de la conciliación, sabiendo que de base la conciliación es un mecanismo de resolución de conflicto en el cual las partes junto con un conciliador resuelven un conflicto sin necesidad de llevarlo hasta un juicio. Bueno, el conciliador, además de tener que ser totalmente imparcial, debe cumplir con cierta reglamentación que lleve a que la decisión que se tome sea totalmente justa para las partes. Iniciamos con el artículo 29 que nos dice: deberes y obligaciones del conciliador. El conciliador tendrá las siguientes obligaciones. Primero, citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta ley. El conciliador debe asegurarse que se le notifique y se le cite a las partes involucradas, asegurándose que éstas tengan el tiempo suficiente para prepararse y poder asistir a la audiencia. En segundo punto dice: citar por solicitud de las partes o de acuerdo con su criterio a quienes deban asistir a la audiencia, incluidos los expertos en la materia objeto de conciliación. El conciliador puede, por voluntad propia o por iniciativa propia o por solicitud de alguna de las partes, citar a alguna persona experta en el caso del cual se esté tratando o experta en el objeto que se está llevando la conciliación para que ésta dé su opinión y se pueda llegar a una mejor solución. El tercer punto nos dice: propender por un trato igualitario entre las partes. El conciliador tiene la obligación de garantizar un trato igualitario e imparcial entre las partes, evitando cualquier clase de favoritismo o preferencia. El punto 4 nos dice: dirigir la audiencia de conciliación de manera personal e indelegable, además de ilustrar a los comparecientes acerca del objeto, alcance y límite de la conciliación. Entonces, esto nos quiere decir que el conciliador debe de atender él personalmente todo el proceso de conciliación, sin delegarle esta función a un tercero. Además, debe estar explicándole a las partes todo el proceso, todos los objetos y los límites legales que lleva esta conciliación. Bueno, en el quinto punto encontramos lo siguiente. Dice: motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia. El conciliador debe estimular el diálogo entre las partes y estimularlos a que ellos ofrezcan soluciones que sean beneficiosas para las dos partes. En el punto 6 dice: formular propuestas de arreglo, que era lo que yo les explicaba. Debe estimular el diálogo y además debe proponer soluciones de manera imparcial, soluciones que sean beneficiosas para las dos partes. El 7 dice: emitir constancia cuando corresponda. Esta ley nos menciona que el conciliador tiene el deber de emitir una constancia formal en situaciones específicas, como cuando no se puede llegar a un acuerdo, cuando las partes no se presentan a la conciliación y por X o Y motivo no pudo realizarse. Bueno, y el punto 8 y último nos dice: redactar y suscribir el acta de conciliación en caso de acuerdo total o parcial. Esto nos quiere decir que si las partes llegan a un acuerdo, el conciliador tiene el deber de redactar y firmar el acta de conciliación en el cual mencione cuál fue el acuerdo en el que llegaron las partes. Esta acta automáticamente tiene mérito ejecutivo, o sea que si no se llega a dar, alguna de las partes tiene la autoridad de solicitarle o tiene el poder de solicitarle el cumplimiento ante el juez. Continuamos con el artículo 30. Deberes y obligaciones del conciliador en derecho ante el centro de conciliación. Primero, suministrar información veraz y completa en el procedimiento de la inscripción en la lista del centro de conciliación. Esto quiere decir que el conciliador debe proporcionar información totalmente verdadera sobre él para que el centro de conciliación tenga todos los datos exactos y pueda acceder o seleccionar a conciliadores que sean adecuados para su función y que además sean confiables. En segundo punto nos dice:
Informar al centro de conciliación el acontecimiento de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de interés, impedimento o inhabilidad. Esto quiere decir que si surge algún conflicto por el cual el conciliador no pueda llevar ese caso, debe informarlo, bien sea, bueno, por ejemplo, que se trate de familiares, alguna de las partes, o que ya haya sido parte de este caso tiempo anterior, cualquier cosa que pueda afectar la decisión que se tome. Seguimos con el 3. Informar al centro de conciliación cualquier modificación en la información suministrada en el momento de su inscripción en la lista. Bueno, esto va relacionado con el punto 1, donde nos dice que su información debe ser verdadera. Además de ser verdadera, debe ser actualizada. Por ejemplo, si se modifica su situación profesional o alguna otra cosa que sea de importancia para el cargo que le está desempeñando. 4. Aceptar la designación para el asunto objeto de la conciliación, salvo que esté incurso en alguna causal de impedimento, de conflicto de interés o de fuerza mayor. Esto quiere decir que el conciliador debe de aceptar su nombramiento para dirigir el caso que el centro de conciliación diga, a menos, o ya la única excepción es que por una fuerza mayor no se pueda, pero esto es con el fin como de agilizar, de ser más diligente en cada uno de los casos. 5. Entregar al centro de conciliación en el cual se encuentre inscrito el original del acta de conciliación o de las constancias y los documentos aportados por las partes, o el archivo digital cuando se da la utilización de medios tecnológicos para adelantar el procedimiento conciliatorio dentro de los 2 días siguientes a la audiencia. La constancia de inasistencia deberá ser entregada dentro de los 4 días hábiles después de haber sido realizada la audiencia. Como les estaba explicando anteriormente, se sabe que el conciliador tiene el deber de entregar las actas, bien sea ya el acta de conciliación o el acta donde se estipule que no se puede llevar la conciliación por X o Y motivo. Entonces aquí el punto 5 nos está diciendo el plazo que tiene, y que puede presentarlo de manera física o de manera digital si se llevó de manera tecnológica el proceso. Y por último, debe guardar reservas sobre el contenido y disposición de documentos, discusiones, fórmulas de arreglo y acuerdos a los que hayan llegado las partes en el trámite conciliatorio, los cuales solo quedarán a disposición de las partes y las autoridades judiciales y administrativas que lo requieran para fines eminentemente procesales, estadísticas o de registro. Esto quiere decir que el conciliador debe de ser muy discreto con toda la información y todo lo que se lleve en el proceso, y que solamente puede rendirle como cuentas o entregarle documentos a las autoridades judiciales y administrativas. Y por último, recordemos que los centros de conciliación tienen el poder de sancionar a todo aquel conciliador que incumpla cualquiera de estos deberes y obligaciones. En el artículo 31 podemos encontrar los deberes de los servidores públicos que pueden conciliar. Este artículo establece que la facultad de conciliar no puede ser delegada. Los servidores públicos deben entregar y archivar toda la documentación del proceso de conciliación según lo indicado por la ley. Además, deben registrar toda la información de los procedimientos en un sistema del Ministerio de Justicia y responder a cualquier solicitud adicional que éste haga. En casos específicos de conciliación extrajudicial, la Procuraduría General colabora con el Ministerio para entregar la información requerida. En el artículo 32 podemos encontrar las atribuciones del conciliador en derecho. El conciliador tiene varias funciones: recibir y revisar las solicitudes de conciliación, pudiendo pedir aclaraciones o información adicional. Segundo, citar a las audiencias de conciliación de manera rápida. Tercero, dirigir la audiencia de forma personal y sin delegar, y explicar claramente a las partes del proceso y sus límites. Cuarto, proponer acuerdos y motivar a las partes a alcanzarlos.
incluyendo audiencias privadas si llega a ser necesario. 5. Tomar decisiones que aseguren el buen desarrollo de la audiencia. 6. Suspender la audiencia si lo ve conveniente o si las partes lo solicitan. 7. Pedir apoyo judicial o administrativo si lo considera necesario para el procedimiento. El artículo 33 de la Ley 2220 del 2022 nos habla de los impedimentos y las recusaciones, estableciendo que un conciliador debe declararse impedido si se encuentra en alguna razón que comprometa su imparcialidad o independencia. Estos causales de impedimento o recusación se rigen por lo que dicta el Código General del Proceso en el artículo 141. Si se confirma el impedimento, el Centro de Conciliación u otra autoridad competente designará un nuevo conciliador. En el artículo 34 nos hablan de la inhabilidad especial, esto para prohibir que un conciliador actúe como árbitro, asesor o abogado de alguna de las partes en un proceso judicial o arbitral durante un año tras finalizar la conciliación. Además, no podrá participar de manera permanente en el mismo caso donde fue conciliador. También establece que los conciliadores no pueden intervenir en casos que involucren a los centros de conciliación o a sus funcionarios. En el parágrafo encontramos las sanciones para los conciliadores en equidad por faltas éticas siempre que no constituyan una falta disciplinaria, y estas sanciones serán impuestas por un comité de ética. En cuanto a los procedimientos de conciliación en asuntos privados, el artículo 50 nos ilustra el inicio de la actuación. La conciliación extrajudicial inicia con la solicitud del interesado, quien deberá asistir a las audiencias que se lleven a cabo dentro del proceso conciliatorio. La solicitud anteriormente mencionada se puede realizar de manera verbal o escrita, individual o conjunta, física o electrónica, conforme a lo dispuesto en el reglamento de la entidad, el centro de conciliación o del programa local de justicia en equidad. En cuanto a la conciliación extrajudicial en derecho, el interesado podrá presentar la solicitud de conciliación personalmente o por medio de un abogado con facultad expresa para conciliar. En el segundo caso, el poder podrá aportarse física o electrónicamente conforme lo dispone el Código General del Proceso. Cabe resaltar que las solicitudes de conciliación extrajudicial presentadas por medios virtuales no requerirán de firma digital definida por la Ley 527 de 1999, y en estos casos bastará la identificación suministrada por el solicitante sin perjuicio de lo señalado en el artículo 6 de la presente ley. Ahora, en el parágrafo se dice que podrá presentarse solicitud de conciliación a nombre de una persona de quien no se tenga poder en los eventos y bajo las condiciones previstas en el Código General del Proceso para el agente oficioso. No será necesario prestar caución. Sin embargo, sí se debe mencionar que si el interesado no ratifica la solicitud dentro de los 10 días siguientes a su radicación, se entenderá por no presentada. Ahora, en el artículo 51 hacen una especificación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante un juez laboral. Dice que las personas que tengan interés en conciliar diferencias que sean de competencia de la especialidad laboral podrán presentar solicitud de conciliación indicando los motivos ante el juez laboral conforme las reglas de competencia territorial estatuidas en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, sin atención de la cuantía. La solicitud de conciliación extrajudicial ante juez laboral será distribuida por sistema de reparto y una vez recibida se señalará día y hora para celebración de audiencia dentro de los 10 días siguientes a su recepción. La concurrencia de los interesados a la audiencia de conciliación será responsabilidad de quien la solicite, razón por la cual deberá adelantar las gestiones de notificación para tal efecto. Ahora, en cuanto a la solicitud, en el artículo 52 nos dice que el contenido de esta solicitud debe ser, o pues los elementos o requisitos con los que ella debe contar. Primero, indicación del conciliador o del centro de conciliación a quien se dirige. Segundo, individualización de las partes y de sus representantes si fuera el caso. Tercero, descripción de los hechos. Cuarto, pretensiones del convocante. Quinto, estimación razonada de la cuantía. Sexto, relación de las pruebas que se acompañan cuando se trate de conciliación en derecho. Séptimo, indicación del correo electrónico de las partes en donde se surtirán las comunicaciones.
o la identificación del medio que considere más expedito y eficaz para ello. Octavo, firma del solicitante o solicitantes o de su apoderado según el caso. En el caso de solicitudes enviadas por correo electrónico, el requisito de la firma se entenderá cumplido, conforme lo establece el artículo 7º de la Ley 527 de 1999. El artículo 53 de la Ley 2220 de 2022 se refiere a los requisitos para ser tramitada la conciliación. Recibida esa solicitud, el conciliador procede a revisar si contiene los mínimos de información requerida para convocar al interesado o a los interesados. Cuando se trate de una solicitud extrajudicial de derecho, entonces los requisitos mínimos estarán dados por los contentivos en el artículo anterior. De ninguna manera el conciliador puede rechazar de plano una solicitud cuando haga falta algunos requerimientos mínimos. Por el contrario, este deberá notificarle al interesado de los vacíos que presenta para que en un término de 5 días presente la subsanación de esa solicitud. De no ser presentada, entonces se entenderá que ha perdido el interés y se contemplará como si nunca hubiese existido. El artículo 54 de la misma ley nos expresa la constancia de los asuntos no conciliables. Cuando se trate de una solicitud extrajudicial, de un asunto no conciliable dado por la ley, el conciliador tendrá un término de 10 días para emitir constancia de lo dicho. Y si se trata de una audiencia en la cual se está abordando un asunto no conciliable y el conciliador lo reconoce, expedirá esa constancia ipso facto y se devolverán los documentos presentados. Artículo 55. Citación a la audiencia de conciliación. Este artículo establece las reglas básicas para citar a las partes involucradas en un proceso de conciliación extrajudicial en derecho. Los puntos claves son los siguientes. Medio de citación. El conciliador tiene la libertad de elegir el medio más eficiente para citar a las partes, ya sea de manera presencial o virtual. Contenido de la citación. La citación debe ser clara y concisa, indicando el objetivo de la conciliación. Los plazos son los siguientes. Se establecen plazos máximos para fijar y celebrar la audiencia. Medios virtuales. Se permite la realización de audiencias por videoconferencias o teleconferencias y el conciliador debe facilitar los medios tecnológicos necesarios si alguna de las partes lo solicita. La comunicación o por medio del cual se notifica. Se establece que las comunicaciones durante el proceso se realizarán a través de la dirección electrónica registrada en el registro mercantil o acordada por las partes. Ahora vamos a abordar el artículo 56. Este nos habla de la suspensión del término de caducidad o prescripción. Este artículo trata sobre el efecto que tiene la presentación de una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho sobre los plazos para ejercer una acción legal. Los puntos claves o relevantes en este artículo son los siguientes. Primero, suspensión de plazos. La presentación de la solicitud suspende el plazo para ejercer una acción legal, ya sea por prescripción o caducidad, durante la suspensión. La suspensión dura hasta que llegue un acuerdo, se expidan las constancias correspondientes o se venza un plazo máximo de 3 meses, que puede prorrogarse por mutuo acuerdo. El efecto único. La suspensión solo opera una vez y no puede prorrogarse más allá de lo establecido en la ley.